Ahora sí es momento de hacer nuestro enlace con nuestro colaborador Miguel Ángel Sigala Gómez. Él es profesor del Centro de Estudios de América del Norte, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Hola Cecilia, muy buenos días. Es un gusto saludarte y recibirte. Pues hablarás de este tema tan delicado y que pues nos afecta a todos los que vivimos en este país y más con nuestros vecinos, el estado de la migración en la frontera México-Estados Unidos, legados de la pandemia. Adelante, te escuchamos, por favor. Así es, Cecilia. Bueno, es importante hablar de este tema porque recordemos que el mes pasado terminó la implementación de la política llamada Título 42, que expulsaba de manera expedita a los inmigrantes que quisieran internarse en Estados Unidos durante la pandemia. Esta política no era una política migratoria, era una política de salud pública. Es una política que pertenece a los mecanismos que tiene el gobierno estadounidense para poder evitar la propagación de una pandemia, por ejemplo, de una epidemia como el caso del COVID-19. Evidentemente, era una política sumamente discriminatoria, enfocada principalmente a México y a Centroamérica. ¿Por qué? Pues porque en realidad Estados Unidos no cortó el flujo del ingreso al país, ¿no? Mientras Estados Unidos mantenía de manera muy importante y mantuvo de manera abierta en prácticamente los dos últimos años de la pandemia, por ejemplo, el ingreso de turistas o de personas a través de vía aérea por la frontera Más. respecto a los migrantes limitó principalmente el derecho a solicitar asilo, el derecho a solicitar refugio con esta política llamada Título 42. Bueno, con esta eh, política se expulsaron a 2.9 millones, se realizaron 2.9 millones de expulsiones, que son alrededor de 2 millones de personas, porque una persona pudo haber sido expulsada más de una vez, que fueron expulsadas de Estados Unidos cuando querían entrar de manera irregular hacia nuestro país. Eh, es interesante que este mes de junio, ayer mismo liberaron los datos el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, donde se empieza a observar una disminución en las detenciones o en los intentos de cruce hacia los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, paradójicamente, esta llamada política Título 42 invitaba al cruce. ¿Por qué? Porque al no ser una política migratoria, no conllevaba consecuencias legales como deportación, cárcel o incluso veto de entrada a los Estados Unidos por un periodo determinado. Esta política, Cecilia, del Título 42 fue una herencia del gobierno de Donald Trump. Debe ser interpretada como una de las acciones del avance del conservadurismo, del sentimiento antiinmigrante y también del sentimiento antimexicano en los Estados Unidos, que prácticamente duró incluso hasta la administración de Joe Biden. Y este sentimiento antiinmigrante, antimexicano y conservador, nacionalista, xenófobo, todos los adjetivos que tú le quieras, que le queramos poner a este tipo de políticas, pues se ven reflejadas, por ejemplo, en otra situación que está sucediendo actualmente con el gobernador de Texas, el gobernador Greg Abbott, que ha sido la noticia de estas semanas, que instaló ya una especie de muro acuático, ¿no? Una línea divisoria en el río Bravo, en el río Grande, como le llaman en Estados Unidos, en la ciudad de Eagle Pass, entre Piedras Negras y Eagle Pass. Eh, Esto en realidad pues, debe ser interpretado de dos maneras. Por un lado es la política simbólica anti-inmigrante que manejan principalmente los políticos republicanos. Por ejemplo, en su momento, el exgobernador de Arizona, Doug Ducey, instaló su propio muro con contenedores de tren de carga en la frontera entre Arizona y Sonora, particularmente en Yuma, y ahora otra versión de políticas simbólicas anti-inmigrantes se observa aquí en Eagle Pass, entre Piedras Negras y Eagle Pass, donde, por ejemplo, ayer una menor, ¿no? Pues perdió la vida por las complicaciones que se están poniendo aún más para cruzar la frontera. Em, Sin embargo, Cecilia, esto es más interesante y triste y grave, que más allá de la política simbólica que sí existe con estas construcciones de estas variedades de muros, ¿no? De contenedores, del muro metálico o de las boyas, es que forman parte de otra política un poco más, de línea bastante dura, un poco más, o bueno, lo decimos con toda su cariz,
inhumana, que es la política llamada de la disuasión, de la prevención a través de la disuasión, ¿no? Que la patrulla fronteriza implementó desde 1994. ¿Qué quiere decir? Que complica el paso, las autoridades estadounidenses complican el paso de los inmigrantes sin documentos, inmigrantes irregulares, en los puntos donde hay ciudades, ¿no? Como es el caso de Eagle Pass, o como lo hizo Doug Ducey en Yuma, Arizona, para que los inmigrantes opten, en teoría, por otros caminos que parecen ser más fáciles, ¿no? Entonces, lo que sucede en estas medidas que aparentemente son simbólicas, desvían a los inmigrantes a cruces más peligrosos, los desvían al desierto, los desvían a zonas más inhóspitas, con altas temperaturas. Por ejemplo, aquí en Arizona y en toda la frontera se han roto los récords de, de calor. O sea, una persona en cuestión de minutos puede morir en el calor del desierto de Sonora y del desierto que abarca prácticamente casi toda la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, esta política básicamente es una política de muerte, que desvía a los inmigrantes de las zonas habitadas a zonas despobladas, donde la naturaleza se convierte en su principal arma para las autoridades de Estados Unidos en disuadir, como ellos le llaman, la migración. Entonces, bueno, es un caso importante para México. Yo pienso que México debe, y el gobierno, como por ejemplo lo hizo hace unos días el embajador de México ante Estados Unidos, debe de ponerle mucha atención y crear una estrategia para al menos disputarle la narrativa a los políticos, en su mayoría republicanos, conservadores, que buscan calificar y categorizar a México y a la frontera, porque generalmente cuando se habla de crisis de la frontera o problemas en la frontera son problemas con México como fuente de migrantes irregulares, crimen organizado, drogas, etcétera, etcétera. Entonces, hace unos días el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, utilizó las propias cifras de las autoridades estadounidenses para recordarles, por ejemplo, que la mayoría de las personas que trafican fentanilo hacia los Estados Unidos, en su inmensa mayoría, más del 80%, son ciudadanos estadounidenses. Entonces, estamos todavía viviendo, ¿no? En esta época post-pandemia, el legado o el resultado o todavía el coletazo del aumento del endurecimiento de las políticas migratorias, del aumento o del agravamiento de las narrativas anti-inmigrantes y también anti-mexicanas en ciertos sectores de la política estadounidense, como en esta semana nos lo ha demostrado el gobernador Greg Abbott. Así es lamentable, Miguel, lo que escuchábamos hace un momento, lo que tú acabas de comentar, pues bueno, que también policías de la patrulla fronteriza tenían la orden por parte del mismo gobernador y de las cuestiones de seguridad de empujar a los niños al río Bravo para que no pasaran. Desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, Miguel. Te esperamos próximamente, te mandamos un abrazo. Un gusto, Cecilia. Buenas tardes.